Hay cartas que llegan por error, otras, por destino. La mía no tenía remitente, pero al abrirla, entendí que fue escrita solo para mí. Y lo que decía, me hizo dudar de toda mi vida. No sé si alguna vez sentiste que algo en tu historia no encajaba del todo, como si ciertas respuestas siempre fueran evitadas, como si existiera una verdad que todos conocían, menos tú. Yo crecí con una madre que amaba el orden, la discreción y el silencio. Silencio para todo, para el pasado, para las emociones, para los errores. Cuando ella murió, pasé semanas evitando su casa. Había algo pesado en esas paredes, como si los objetos hablaran. Pero un día volví. Necesitaba encontrar una foto para su memorial. Buscando en un viejo cajón del ropero, entre papeles y pañuelos bordados, apareció un sobre, sin dirección, sin fecha, solo mi nombre escrito con su caligrafía. Mi primera reacción fue de ternura. Pensé, una despedida, quizás, una última lección. Pero cuando leí la primera línea, todo mi cuerpo se tensó. Perdóname por lo que nunca pude decirte. A partir de ahí, el tiempo se detuvo. Empecé a leer y sentí que cada palabra desarmaba una parte de mí. Mi madre hablaba de un error, de una decisión que tomó en su juventud, de una verdad escondida por amor o por miedo. Decía que hubo un momento en su vida en que todo cambió, que hubo una niña, que esa niña era yo, pero que mi historia no era la que me contaron. En ese instante me sentí sola, no solo por haber perdido a mi madre, sino porque ya no sabía quién era yo, y si mi identidad había sido construida sobre una mentira, ¿qué más era falso en mi vida? Volví a leer la carta, esta vez más despacio. Cada palabra parecía pesar el doble. No eran solo confesiones, eran bisturís que cortaban la realidad que yo conocía. Fuiste esperada, pero no por mí. Te recibí con los brazos que tenía, no con los míos. ¿Qué significaba eso? ¿Quién me había dado a luz entonces? ¿Por qué me ocultaron algo tan esencial? Mi madre, o quien creí que era mi madre, continuaba. Tu verdadera madre era una joven perdida, asustada, sin familia. Me pidió ayuda, me rogó que no dejaras de ser amada. Mi visión se nubló. Estaba diciendo que yo fui adoptada, que mi madre biológica me entregó, y que nunca me contaron. Y entonces, algo aún más perturbador, no firmamos papeles, no hicimos preguntas. Fue un acto de mujeres, de silencio, de supervivencia. Me costó respirar. Durante 34 años viví en una mentira cuidadosamente construida, y lo peor no era haber sido engañada, era que mi historia fue escrita por otros, sin mi consentimiento. Toda mi infancia pasó por mi mente como un rompecabezas desarmado. Las veces que pregunté por fotos de mi nacimiento, las evasivas, los silencios, las miradas que duraban un segundo más cuando preguntaba sobre mi primer año de vida. ¿Cómo no lo vi antes? Pero en realidad, sí lo vi, solo que no quería mirar. La carta continuaba, sé que un día vas a odiarme por callar, pero también sé que un día vas a entender. Te protegí, a mi manera, y aunque no seas de mi sangre, eres mía, siempre fuiste mía. Esa última frase me quebró, porque no sabía si me consolaba o si terminaba de hundirme. Quise gritar, llamar a alguien, pedir una explicación, pero no quedaba nadie. Ella se había ido, y con ella, todas las respuestas. Después de esa carta, el silencio de la casa se volvió insoportable. Cada objeto parecía mirarme distinto, como si supieran algo que yo no, como si hubieran sido cómplices. Decidí buscar más. Fui al fondo del ropero. Detrás de unas mantas viejas, encontré una caja de madera. Estaba cerrada con una cinta bordó, desgastada. Adentro, un pequeño diario, unas fotografías y una pulsera de hospital. Martina, esa no era yo, o al menos eso creía. En la parte de atrás del diario había un nombre, Isabel R., y una dirección, de una ciudad donde nunca habíamos vivido. Fue como encontrar un mapa para un lugar que no sabía que existía, pero que ahora tenía que visitar. Llamé a mi tía, la única hermana de mi madre.
Siempre fue distante, pero directa. Tía, necesito saber algo. ¿Quién era Isabel Ere? Silencio, respiración entrecortada, y una frase que me heló la sangre. Entonces, ¿ya leíste la carta? Ella me contó que mina nunca teve coragem de dizer que Isabel era una joven de 19 años. Chegou grávida, sozinha, con medo. Ninguém sabía que era o pai. Dicía que tinha fugido de casa, que no podía criar un filo. Mina a acoleu, a prometeu que cuidaria de mim, e que nunca contaria a ninguém. Era 1990, as familias escondiam, as igrejas condenavam, e os segredos salvavam reputas. Mina no menteu por crueldade, ela menteu para proteger. Mas proteger quem? Ese mau nome no fosse o mau? Ese mina historia, tivese comeado antes de mim? Volte carta, reparei que había algo colado atrás d'un pequeño bilhete dobrado. Era una nota de Isabel, curta, dura, real. Gracias por lo que hiciste, perdón por no poder quedarme. Foi a primeira vez que vi algo escrito por ela. Mina, senti uma mistura de raiva, tristeza, mas também fio de compaixão. Duas mulheres, duas dores. Eu, no meio, durante días no dormí. Leía la carta una y otra vez. Buscaba entre líneas una respuesta más clara, pero solo encontraba una certeza. No podía quedarme callada. Tenía que saber más. Contacté con la dirección del diario. Llamé a hospitales. Escribí en foros. Casi sin esperanzas. Recibí una respuesta. Una mujer, enfermera retirada, respondió mi correo. Dijo recordar a una joven llamada Isabel. Dijo que el parto fue rápido, que la madre lloró al entregarme, y que lo único que dejó fue un nombre: Martina. Esa fue la primera vez que vi un rostro que se parecía demasiado al mío, mi madre biológica, y aunque no pude hablar con ella, porque había fallecido hacía años, sentí algo que no esperaba o paz, porque a pesar de todo el dolor, alguien me había amado dos veces. Una, al tenerme, otra, al dejarme. Volví a casa, abrí una libreta nueva, y por primera vez decidí escribir mi propia historia, ya no como hija de una mentira, sino como mujer de verdad. Hoy tengo claro que la sangre no hace familia, pero la verdad sí hace libertad. Perdoné a mi madre, porque entendí que hizo lo que supo hacer. Perdoné a Isabel, aunque nunca la conocí, porque ella también fue víctima de su tiempo, y sobre todo, me perdoné a mí, por haber vivido en silencio, por haber dudado de mí, por haber creído que no merecía saber. Hoy esa carta está guardada, no como una herida, sino como una llave, la que me abrió la puerta de quién realmente soy. ¿Y tú? ¿Alguna vez leíste algo que te hizo dudar de todo? ¿Tienes una verdad que aún no te atreves a decir? Cuéntamelo en los comentarios. Este canal existe para eso, para liberar lo que fue callado, para abrazar historias que aún duelen, porque callar también deja cicatrices, pero compartir puede sanar. Si este video te tocó el alma, el siguiente te va a mostrar como un adiós. Puede traer la verdad que esperaste toda la vida.